Buenas tardes, mi nombre es Melanie Villagómez, soy estudiante de la carrera de Contabilidad Superior y el día de hoy voy a exponer sobre los archivos corrientes. Ya. Como primer punto vamos a ver su definición. Es un legajo que se organizará con los papeles de trabajo elaborados y obtenidos en la última auditoría practicada que tienen vigencia en un año y que sirven de evidencia en la comunicación de información durante el proceso de ejecución del trabajo y como soporte del informe final de la auditoría. El archivo corriente contiene toda la información recopilada durante el desarrollo del trabajo de campo, las pruebas, análisis gráficos, muestras analizadas y los procedimientos utilizados, los cuales en su conjunto y aplicándoles un sistema técnico de organización y referenciarán, se constituyen en la evidencia del examen de una unidad auditable. Ya. Su importancia radica en que dentro de este archivo se encuentra toda la evidencia y la extinción de los procedimientos de auditoría contenidos tanto en las pruebas de cumplimiento como en las pruebas sustantivas. Algunos de los documentos incluidos dentro de este archivo son cédulas sumarias, cédulas de detalle, cédulas analíticas, hojas de hallazgos, narrativas, cuestionarios de control interno y programas de auditoría. Responsables. Como primero tenemos al director de auditoría interna. Debe velar porque los auditores dispongan de todos los recursos y apoyo para que organicen el archivo corriente oportuno y técnicamente de acuerdo a la metodología establecida en la presente guía. El supervisor debe velar porque el archivo corriente se cree oportunamente, es decir, desde el inicio de la auditoría, durante la ejecución del trabajo y hasta su terminación, de acuerdo a la metodología implementada, ejecutando una labor de seguimiento oportuna y permanentemente en todo el proceso de la auditoría. Los auditores son responsables de organizar toda la información y documentación que comprenderá el archivo corriente en el proceso de la auditoría. Procedimiento. El archivo corriente se debe estructurar de la forma siguiente. Estructura. La siguiente estructura básica no es limitativa, sino por el contrario, es indicativa. Por lo tanto, el contenido final de cada archivo dependerá, entre otros aspectos, de las necesidades de información, comunicación, evidencia y otros durante la ejecución de la auditoría. La estructura básica del archivo corriente es la siguiente. Tiene que haber una planificación, un informe, acciones legales y administrativas. Entre la carátula y el contenido empezaremos con el índice. Planificación. En esta área se debe archivar todos aquellos papeles documentados y otros que sirvieron de base para planificar la auditoría, que como mínimo debe incluir lo siguiente: papeles de trabajo que sirvieron para la elaboración del memorando de planificación, familiarización, programa para realizar la visita preliminar, evaluación preliminar, el control interno, evaluación, aspectos legales, normativos y reglamentarios, memorando de planificación específica, programas de auditoría, cuestionarios de control interno. En el informe, en esta área se debe archivar todos los documentos relacionados con el informe de la siguiente manera. Resumen gerencial. Informe final de la auditoría debidamente referenciado a papeles de trabajo, borradores del informe con evidencias de revisión por el supervisor y director de la auditoría, tantas copias como fueran necesarias de acuerdo al proceso de revisión. Acciones legales. En esta área se deben archivar todos los documentos que se originaron de alguna acción legal o administrativa derivada de la auditoría, siendo los siguientes: actas suscritas, solicitudes de sanciones, denuncias, entre otros. Administrativo. En esta área se debe archivar toda la documentación que sirvió para la obtención de evidencias y comunicación entre el equipo de auditoría y la entidad auditada, tales como correspondencia interna y externa, confirmación con terceros, etc.
de la siguiente manera: nombramiento del personal asignado a la auditoría, carta de representación, salvaguarda, hoja de pendientes, hojas de revisión de papeles de trabajo, estados financieros de la entidad, comentarios de la administración, correspondencia interna por áreas o cuentas examinadas, con correspondencia externa por áreas o cuentas examinadas, copia de confirmaciones efectuadas en la auditoría por áreas y cuentas examinadas, copias de reportes, integraciones de estado de cuenta bancario y otros documentos que sirvieron para la obtención de evidencia, selección de muestra y para ejecutar otras pruebas de la auditoría por áreas y cuentas examinadas, entre otros. Acceso y utilización. El archivo corriente es una de las principales fuentes de evidencia y de consulta constante por parte de los auditores durante la ejecución de la auditoría, por lo tanto, su acceso a la utilización debe estar normado por el director de auditoría interna. Identificación de la información, análisis, clasificación de archivo. Este proceso deberá delegarse a una persona de la unidad de auditoría interna, quien realizará sus actividades conforme a los procedimientos que establezcan el jefe de la misma. Muchas gracias.